Bueno, buenas noches. Hoy vamos a ver un nuevo capítulo que es edema. En edema vamos a definir qué es edema, el equilibrio de Starling, la hipervolemia relacionada con aumento de la presión capilar hidrostática. Las dos luces. Miren acá ustedes, esta persona tiene un aumento de volumen intersticial, tiene una hipervolemia intersticial. ¿Cómo evaluamos desde el punto de vista semiológico? Presionamos la pierna y se va a hundir y va a tardar en recuperar eso. Eso se llama Godet. Y miren acá, es bilateral. Una de las causas del edema es el aumento de la presión hidrostática relacionado con hipervolemia. Eso tienen que acordarse. Relacionado con hipervolemia. Exceso de líquido en los tejidos del cuerpo sucediendo en la mayoría de los casos en el intersticial, pero también puede haber en el intracelular. El paciente que sufre un traumatismo craneoencefálico, la neurona se hincha. Hay líquido dentro de la neurona. En el caso de meningitis, en el caso de tumores, vamos a tener edema intracelular. Estas primeras partes de la clase la vamos a dedicar al edema por exceso de líquido en el intravascular y en el intersticial, asociado a un aumento de la presión capilar. Entonces, y miren acá ahora, es tanto el edema que hay líquido que trasuda hacia afuera. Entonces, eso es para que vean que ese líquido es es líquido intersticial. Y el líquido intersticial y el del intravascular es muy similar, excepto por la cantidad de proteínas. El intersticial tiene menos proteínas que el intravascular. Entonces, para entender todos los tipos de edema, esto es lo primero que tenemos que entender, el equilibrio de Starling. ¿En qué consiste el equilibrio de Starling? A nivel capilar de los tejidos, de cualquier tejido, menos del pulmón, vamos a trabajar con estos datos. La presión hidrostática va a ser de 17.3. Esa es la fuerza que intenta sacar líquido al espacio intersticial. 17.3. Y recuerden que esta parte está conectada con las arterias, grandes arterias y ventrículo izquierdo. Cuando en el ventrículo izquierdo la presión es 120, perdón, cuando la presión dentro de la aorta es 120/80, en la arteriola es 60 y en el capilar es 17.3. Esa presión la vamos a conocer desde ahora como presión hidrostática capilar. Miren la flecha, con la función sacar líquido. En el intersticio también hay proteínas que van a generar una presión, van a intentar sacar líquidos al intersticio, por eso está con el signo negativo. Entonces ya vemos acá que hay dos presiones que intentan sacar líquido. Y hay una tercera, que es la presión intersticial negativa, que es la que se forma por la acción de los linfáticos. Los linfáticos, al absorber este líquido, este exceso de líquido, miren acá, los vasos linfáticos, generan una presión negativa de -3. Entonces, si yo sumo 17,3 más 3, 20 más 8, 28. Estas tres presiones lo que hacen es sacar líquido al intersticial. Pero hay una sola, miren acá, hay una sola que se opone, que es la presión coloidosmótica del intravascular, que está generado por proteínas y básicamente por la albúmina. Cuando mi albúmina en el intravascular está en condiciones normales,
Mi presión con la osmótica es 28. Entonces, tres presiones que intentan sacar 28,3 y una que evita de 28. Esa diferencia de estas dos presiones da 0,3. Eso se conoce con el nombre de presión de filtración. Entonces, cuando el equilibrio de Starling es fisiológico, la presión de filtración es 0,3. Con esta presión de 0,3 milímetros de mercurio, ¿cuánto se filtra por minuto? 2 ml. ¿Dónde van estos 2 ml? Se absorben por los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos es una bomba de aspiración que puede aumentar hasta 10 veces más. Entonces, si empieza a haber exceso de líquido, las presiones capilares hidrostáticas son muy altas y no supera las 10 veces, o sea, no supera los 20 ml por minuto, se podrán absorber. Pero ¿cuándo va a haber edema? Cuando se ha superado la capacidad de absorción de los linfáticos. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, lo recuerden, para entender conceptos de todos los tipos de edema. Ahora, nuestra clase va a ir centrada a la insuficiencia cardíaca y vamos a ver cómo en la insuficiencia cardíaca aumenta la presión capilar pulmonar, perdón, la presión intersticial. Bien, ¿qué tengo acá? Aquí tengo lo siguiente. Acá tenemos nosotros, este es el ventrículo izquierdo. En condición fisiológica salen 5 litros por minuto. Eso es normal. Estos 5 litros van a equivaler al gasto cardíaco. ¿Dónde van a ir? Van a ir a todos los órganos. Pero el 20% de estos 5 litros, o sea, 1100 ml aproximadamente, aquí están, 1100 ml, van a pasar por el riñón. Entonces, la cantidad de sangre que le va a llegar al riñón del gasto cardíaco es el 20%. Eso desde ahora vamos a conocer como perfusión normal. Entonces, la palabra perfusión significa volumen, cantidad de sangre que le llega a un órgano ya definido, en este caso riñón, que es una fracción del gasto cardíaco por minuto. Entonces, esto es lo fisiológico. Y el retorno venoso va a ser por la aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones y otra vez aurícula izquierda. Hasta acá, fisiológico. Hasta acá no hay insuficiencia cardíaca. Pero resulta que ahora el paciente hace un cuadro de insuficiencia cardíaca. Al tener insuficiencia cardíaca este paciente, acá, vean ustedes cómo el gasto cardíaco cae. Ya no tiene 3,5 litros por minuto, perdón, 5 litros por minuto, ahora son 3. Y acá, en condición fisiológica, al final de la diástole, vamos a tener nosotros 120 ml aquí, siempre, 120 ml. Entonces, cuando yo tengo un volumen de fin de diástole de 120 ml, logro tener un gasto cardíaco de 70 y logro tener 70 ml de volumen sistólico y un gasto cardíaco de 5 litros. Insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, este volumen de fin de diástole ya no va a ser 120, va a ser 180. ¿Por qué? Porque el corazón está insuficiente. Le está llegando, tiene menos fuerza el corazón para poder eyectar todo su contenido hacia el intravascular. Entonces, acá vamos a ver nosotros cómo aumenta el volumen de fin de diástole. Como estoy hablando de un estadio clase C para D, ya una insuficiencia cardíaca avanzada, ya no hay mecanismo de Starling. Ya no están funcionando los mecanismos de compensación. Acá va a caer el volumen sistólico y va a caer el gasto cardíaco y consecuentemente va a caer la perfusión renal. Ya no van a ser los 1100. Aquí hemos sacado, dijimos que es el 20%, pero ahora de 3,5. Miren, sale
700 ml. Entonces, la primera conclusión que decimos, en la IC hay un daño miocárdico que conlleva a un volumen de fin de diástole aumentado en estadios avanzados como CD, caída del volumen sistólico y caída de la perfusión renal. Esta caída de la perfusión renal, esta caída de la perfusión renal es la que va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, acá se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona, a nivel de los túbulos distales, a nivel del túbulo colector, va a favorecer, miren ustedes, absorción de sodio. Se va a empezar a absorber grandes cantidades de sodio. Y ese sodio, ¿dónde va a pasar? Va a pasar al lado venoso. Detrás del sodio y agua, mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. O sea, estoy tratando de compensar mi caída de gasto cardíaco. Ese mayor gasto cardíaco viene por acá y me va a generar un aumento aquí a nivel capilar de la presión de perfusión de los otros capilares. Entonces, me va a hacer que la presión capilar, este aumento del volumen, aumente. Ya no vamos a hacer de 17.3. Esto va a ser ya no va a ser 17.3, va a ser 20, va a ser 25, entonces va a empezar a haber salida de líquido al espacio intersticial por aumento de la presión capilar. Entonces, la primera conclusión que estamos diciendo que vamos a tener hipervolemia asociada a aumento de la presión capilar y asociado a la fuga de líquido en el espacio intersticial. Pero resulta que si esta hipovolemia sistémica sigue cayendo, se va a activar la ADH. Esta hormona antidiurética, la ADH, la vasopresina, son tres nombres, a nivel de los túbulos distales, va a favorecer solamente absorción de agua. Entonces vamos a tener mayor retorno venoso, más hipervolemia y aumento de la presión capilar. Consecuentemente, va a haber edema. Entonces, todo radica acá en la hipoperfusión renal a consecuencia de la caída del gasto cardíaco y su mecanismo de compensación es ganancia de agua que va a generar hipervolemia, va a hacer que esto se contraiga con más efectividad para mejorar el gasto cardíaco. Pero en ese su afán de mejorar gasto cardíaco, estamos ganando mucho sodio, mucha agua y aumento de la presión capilar y consecuentemente el paciente va a tener edema. Acá esta es la aorta, 120-80 que les decía, aquí es 60 en la arteriola. En el extremo capilar, es 30, en el extremo venoso es 20, la media 17.3. Entonces, nosotros trabajamos con 17.3 de presión capilar cuando mi corazón es normal y cuando yo tengo en la aorta una presión de 12.8, 120-80. Aquí tengo insuficiencia cardíaca, causa hipotensión arterial, lo cual lleva a la hipoperfusión renal. Y se desarrolla el mecanismo de compensación con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Señores, toda esta caída del gasto cardíaco automáticamente genera caída de la presión arterial. Entonces, no puede ir, no puede ir de caída del gasto cardíaco, hipertensión arterial. No, caída del gasto cardíaco, caída de la presión arterial. ¿Por qué? Porque presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces, yo no puedo decir el gasto cardíaco cae y sube la presión. No, porque la regla dice
¿De dónde sale la presión arterial? Del gasto cardíaco por resistencia periférica. En este caso, estamos viendo que nosotros el gasto cardíaco aumentó, cayó en la insuficiencia cardíaca, consecuentemente cae la presión arterial. Bien, ¿qué sucede en la IC? Yo les había dicho hace rato, como ejemplo, 3.500 de gasto cardíaco. Entonces, pero también les dije 5.000 en condiciones normales. Entonces, en la IC, en la insuficiencia cardíaca, hay una reducción del volumen efectivo circulante del base de 5.000 a 3.500 o 2.000. Entonces, hay una reducción del volumen efectivo circulante. Con esta reducción del volumen efectivo circulante, hay una hipoperfusión, lo cual va a activar al sistema renina-angiotensina aldosterona para entrar en un mecanismo de compensación de insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí tenemos, lleva a la hipoperfusión, sí, y se desarrolla un mecanismo de compensación con la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. O sea, todo lo que es hipoperfusión renal activa el sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Y qué sucede? Aquí tengo aldosterona, mire, se absorbe sodio en el túbulo colector, acá. Tengo ADH, se absorbe agua en el distal y en el colector, más retorno venoso, más reabsorción. Y tengo aquí la misma angiotensina 2, sistema renina, la renina pasa al hígado, se convierte en angiotensina 1, y la angiotensina 1 pasa al pulmón y se convierte en angiotensina 2. Entonces, esta liberación de estas hormonas están haciendo de que haya aumento del volumen intravascular para compensar la disminución del volumen como habíamos empezado en AIC. Pero paralelamente estamos teniendo un aumento de la presión hidrostática mayor a 17.3. Este aumento de volumen intravascular aumenta la presión hidrostática y consecuentemente vamos a tener edema. ¿Por qué se libera la... ¿Cuál es el mecanismo de liberación de la renina? Hipoperfusión renal, ¿cierto? Caída del volumen renal, hipoperfusión renal, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué activa que se libere ADH? Caída del volumen circulante. Cuando la caída del volumen circulante es inferior al 10%, inmediatamente el hipotálamo libera ADH. La neurohipófisis libera ADH, no el hipotálamo, neurohipófisis. Entonces, esto también es importante que recuerden. Caída del volumen circulante, 10%, neurohipófisis libera ADH. Hipoperfusión renal, automáticamente este riñoncito empieza a producir renina-angiotensina-aldosterona y ahí tenemos reabsorción de sal, reabsorción de agua y reabsorción de más agua a través de ADH. Consecuentemente, edema. El aumento de la presión hidrostática causa edema. Y ahora vamos a ser más incisivos, vamos a ser más repetitivos. ¿Qué tengo acá? IC, ya dijimos que hay una caída del gasto cardíaco de 5.000 a 3.500 o 2.000. Esto lleva a hipoperfusión renal. Esto activa el sistema renina-angiotensina. La angiotensina produce vasoconstricción de la arteriola aferente y no, sí, no es de la eferente. Vasoconstricción de la eferente y vasodilatación de la aferente. Eso hace la angiotensina 2. Esta aferente nos va a llevar, todo esto va a ser captado, hay una disminución del flujo renal y se produce la activación del sistema renina-angiotensina. Acá. Deme un segundito y le acepto la pregunta. Deme un segundito. Aquí yo tengo
presión glomerular, ¿verdad? Aquí yo tengo disminución de flujo sanguíneo renal en este ejemplo por caída del gasto cardíaco. Entonces, la caída del gasto cardíaco genera vasoconstricción acá, de la aferente. Y esto automáticamente me genera disminución de la presión glomerular. Y esto me lleva a una disminución del filtrado glomerular. En resumen, para tener un filtrado glomerular de 125 ml, yo tengo que tener una presión glomerular de 60 y tengo que tener acá una buena presión arteriolar. Pero ahora estamos partiendo de que el paciente está hipovolémico por disminución del gasto cardíaco. Mecanismo de compensación. Miren acá, había vasoconstricción. Ahora, por acción de angiotensina 2, vasodilatación de la aferente, vasoconstricción de la eferente, y miren acá, aumento de la presión glomerular. Si yo aumento la presión glomerular, aquí estaba menos de 60, ahora sube a casi 60 y recuperamos el filtrado glomerular y recuperamos la mala perfusión, la formación de orina adecuada para 24 horas. Pregunta. Sí, sí, periférica. Arteriolar periférica, sí. Excepto acá. Excepto acá. Buena la pregunta. Porque eso la va a confundir y no le va a ayudar a entender. Excepto acá. Cuando el paciente está hipovolémico, está hipotenso, está en shock, primero así responde el riñón. Porque aquí hay simpático también, hay vasoconstricción y más caída de la presión glomerular. Esto genera la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y miren lo que está haciendo aquí la aldosterona. Vasodilatación de la arteriola aferente, vasoconstricción de la eferente y aumenta la presión glomerular. ¿Para qué? Para compensar mi flujo urinario, para que mi flujo urinario esté en condiciones fisiológicas. Entonces, la angiotensina 2, por un lado, me está haciendo hipervolemia para mejorar también esto, pero por otro lado, totalmente aparte, me está compensando me está compensando la disminución de la presión glomerular por vasoconstricción. ¿Cómo me está compensando? Vasodilatación de la aferente para mantener una presión glomerular de 60. No se olviden. En condición fisiológica, la presión glomerular es 60. Entonces, cierto lo que dice su compañero. La angiotensina 2 produce vasoconstricción periférica para subir la presión arterial. Produce absorción de sodio a nivel del túbulo contorneo proximal. Eso hace la angiotensina 2. Y a nivel renal, vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente. Otra vez, estoy insistiendo en lo mismo. Aquí tengo insuficiencia cardíaca. ¿Cómo defino? Gasto cardíaco bajo. Y miren, aquí hay un concepto más que le pusimos al lado. Insuficiencia cardíaca, gasto cardíaco bajo, disminución del volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco, caída de la presión arterial. ¿Qué genera esto? Activación de ADH, y la ADH, la neurohipófisis, o sea, la neurohipófisis capta la caída del volumen, que quede claro. La neurohipófisis capta la caída del volumen plasmático. Si es más del 10%, libera ADH, y esta ADH a nivel de los túbulos contorneados distales produce unos canales que se llaman acuoporinas y empieza a haber intensa absorción de agua para recuperar la volemia. Pero ¿qué está pasando con esta volemia baja? Causa hipoperfusión, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y acá tenemos absorción de sodio en el túbulo proximal, en el asa de Henle y en el túbulo colector. Todo esto me va a causar
aumento del volumen intravascular, aumento de la presión hidrostática y consecuentemente voy a tener. Porque ahora la presión hidrostática es 23 y dijimos que aparecía del equilibrio de Starling. Entonces, si yo tengo una presión hidrostática de 25, digamos, tengo 25 más 3, la intersticial, y 8, la coloidosmótica, son 28, serían 36, menos 28, ya no es 0,3 la presión capilar, ahora es 8. Entonces va a haber abundante filtrado de líquido al intersticio. Y ahora, aquí voy a introducir un nuevo concepto y les voy a ayudar a asociar conocimiento. ¿Cuáles son las patologías que me elevan, me causan hipervolemia? La IC, síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia renal crónica. Todos estos en común que tienen hipervolemia. Y si hay hipervolemia, ¿qué se genera? Aumento de la presión hidrostática. Y si hay aumento de la presión hidrostática, edema. Ahora, en esta diapositiva que viene, fíjense, este paciente tiene brazos, antebrazos, muslo, piel del abdomen, piel del tórax, todo está con edema, ascitis, le cuesta respirar. Todo esto es hipervolemia por IC. Entonces, esta expansión de líquido, como ahora está, lo vemos aquí, esto es una expansión de líquido en el espacio intersticial. Pero primero tuvo que haber expansión de líquido en el intravascular para que aumente la presión capilar y pueda salir y generar este edema. Cuando toma todo el cuerpo, el organismo, testículo, ascitis, eh, eso se va a conocer con el nombre de anasarca. Acá, esta hipervolemia lleva a la que el líquido salga del intersticio, porque aumentó la presión capilar, y se produzca expansión del líquido en el espacio intersticial. O sea, lo uno lleva a lo otro. Y la expansión del líquido en el espacio intersticial es esto que estamos viendo, es el edema. Entonces, tengo la expansión del líquido, la hipervolemia. Ahora, miren las patologías que van asociadas a expansión de intravascular. Insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, aquí falta insuficiencia renal crónica, ¿acá? Y la expansión del líquido en el intersticio se traduce como edema en testículos, ascitis, miembros superiores e inferiores. Todo esto se conoce con el nombre de anasarca. El aumento de volumen, edema blando, no doloroso y compresible en la región de clive. O sea, en todas las regiones de clive, ahí nosotros encontramos fácilmente el edema. Ahora voy a explicar hipervolemia y síndrome nefrótico. Disminución de las proteínas intravascular van a disminuir la presión oncótica. De 28, lo vamos a ir a 20. Entonces, por cualquier otra enfermedad, el hígado no produce proteínas porque está cirrótico. El riñón elimina exceso de proteínas. ¿En qué van a repercutir esto? En que las proteínas totales, la albúmina total en el espacio circulante, en el intravascular, va a ser bajo. Consecuentemente, esto va a llevar a que nosotros tengamos aquí una caída de la presión coloidosmótica. Ya no va a ser 28, va a ser 20. Entonces se altera el equilibrio de Starling. Entonces, al caer la presión coloidosmótica, sale líquido. ¿Cómo está el volumen intravascular? ¿Bajo o alto? ¿Por qué? Está bajo. ¿Está bien? No. Porque
cirrosis o síndrome nefrótico. Exacto. La oncótica disminuye. Entonces, esa presión que evita que el agua salga, no hay o baja. Entonces, esto es como una ducha. El agua empieza a salir al intersticio por caída de la presión coloidosmótica. Pero esto genera caída de líquido intravascular. O sea, la salida de líquido del intravascular en abundante cantidad hace que haya una depresión de volumen intravascular. Ahora, no genera esto gasto cardíaco abajo. Sí. ¿No genera esto entonces ahora una hipoperfusión renal? Sí. Y ahora esta caída de las proteínas sí genera edema, pero y este edema va a aumentar porque hay una caída del volumen intravascular, del base. Y esto se va a traducir como un riñón hipoperfundido y cada vez que el riñón se hipoperfunda, vamos a decir activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Preguntas? Exacto. Entonces, ¿qué tienen en común en la fisiopatología un síndrome nefrótico, una cirrosis con una IC? ¿Ya? Pero antes de eso, ¿qué tienen en común? No, antes. No, no. Hipovolemia. En el gasto cardíaco, en la IC empezamos con hipovolemia, ¿no ve? 3.500. La salida de líquido por la caída de las proteínas genera salida de líquido del intravascular, hipovolemia. Las dos enfermedades, cirrosis nefrótico y IC, empiezan con hipovolemia y compensan con hipervolemia. ¿Por qué hipervolemia? Porque la hipovolemia activa, genera hipoperfusión renal. Y la hipoperfusión renal automáticamente me genera renina, angiotensina, aldosterona. Si la caída de líquido intravascular es más del 10%, la neurohipófisis se entera de esa situación y libera DH. Y al haber ADH circulante, más ganancia de agua. Entonces, empezamos como hipo y los mecanismos de compensación van a ser hipervolémicos a través de ADH, a través del sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, la pregunta es clave en comprensión. ¿Tienen en común la IC con el síndrome nefrótico? En común de gatillo, hipovolemia, el uno por gasto cardíaco bajo y el otro por proteínas bajas. Sí, igual con cirrosis. ¿Qué activan esta hipovolemia? ¿Qué activa? ¿Qué causa en el riñón? Hipoperfusión renal. ¿Y qué activa la hipoperfusión renal? Sistema renina angiotensina aldosterona. Sigue cayendo el volumen intravascular a mayor del 10%. ¿Qué se activa también? La neurohipófisis, vasopresina o ADH. Y esta ADH a nivel del distal genera canales de apoporina, donde se empieza a absorber grandes cantidades de agua. Y ya estamos ahora hipervolémicos. Por eso, miren ahora el título. Sí, sí. Pero todos, o sea, el punto de encuentro es el inicio, que es hipovolemia. La IC por gasto cardíaco bajo. El síndrome nefrótico y eh, la cirrosis, hay hipovolemia porque sale líquido del intravascular al intersticial a consecuencia de la caída de la presión coloidosmótica. Entonces, ahí tenemos ya el primer punto de encuentro es hipovolemia con mecanismos diferentes. Y lo común que es hipoperfusión renal. Y a partir de ahí, donde esté la renina, está la angiotensina, está el sodio, ahí ya se genera hipervolemia. Miren acá,
acompañado de hipervolemia y aumento de la presión hidrostática capilar. Entonces, si hablo de hipervolemia, estoy hablando también de aumento de la presión hidrostática capilar. Entonces va a ser otro mecanismo que va a generar más edema. En el síndrome nefrótico inicialmente por caída de proteínas y luego por aumento de la presión hidrostática capilar a consecuencia de la hipervolemia que se generó como mecanismo de compensación. Y esta era la otra. Y la insuficiencia renal crónica, si hay daño renal, ¿cómo está la eliminación de sodio, de hidrógeno, de potasio? Mal, ¿no? Hay una reducción de sodio. Por lo tanto, ¿qué genera esto? No se elimina el agua, no se elimina el sodio, hay mayor retención de sodio y eso se traduce, miren, como hipervolemia. Y ahí que tengo, hipervolemia con qué siempre va, con aumento de la presión hidrostática. Y esto siempre va con edema. Entonces, ustedes no me pueden decir que la caída de la presión hidrostática va a generar edema. No, es la subida de la presión hidrostática. ¿Y cuál es una de las causas de subida de presión hidrostática? La hipervolemia. Esa es subida de presión hidrostática. Ahora, ¿qué se llama? Un excepto. Las personas que toman amlodipino, que es un inhibidor de canales de calcio, tienen incremento de la presión hidrostática capilar, pero no es por hipervolemia. Entonces, los pacientes que toman calcio antagonistas tienen subida de la presión capilar, pero no por hipervolemia, sino porque aquí se va a generar en la arteriola vasodilatación. Esta vasodilatación de la arteriola va a aumentar la presión capilar hidrostática. Y esto va a generar aumento de, del edema. Va a generar edema. ¿Me entendieron? No me entendieron. Luces. Necesito un marcador. Dijimos en general que aumenta la presión capilar. Dijimos que era la hipervolemia. La hipervolemia aumenta la presión capilar. Insuficiencia crónica y síndrome nefrótico. Pero dije, acabo de decir en que hay un excepto. Partimos de que hay presión capilar aumentada. Hay presión capilar aumentada. ¿Por qué? Porque este paciente toma amlodipino, que es un calcio antagonista. ¿Qué hace el amlodipino? El amlodipino genera vasodilatación. Y aquí está mi ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Esta vasodilatación aumenta la presión capilar. Si hay una presión capilar hidrostática está aumentado, automáticamente la persona tiene edema. Entonces, el efecto es patología que cause vasodilatación a nivel arteriolar. Una de estas patologías es el que se relaciona con los calcio antagonistas. Otra patología que vamos a ver son las insuficiencias venosas. En este lado, la sangre debería subir arriba, en el lado venoso, cómodamente por las válvulas venosas. Pero como está insuficiente,
en el lado venoso, la subida de la sangre, se va a generar un aumento retrógrado de la presión capilar y consecuentemente vasodilatación y vamos a tener edema por aumento de presión. ¿Listo? Entonces, eso sería el excepto. La segunda copita, no pasa nada. ¿Telegram? Bien. Esto es lo mismo, otra manera de decir. Balance positivo de sodio. Cuando ustedes escuchan la palabra balance positivo de sodio, es hablar hipervolemia. ¿Con qué se relaciona? Sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Aumento del volumen efectivo circulante lleva aumento de la presión capilar, edema. Disminución del volumen en insuficiencia cardíaca, disminución de la perfusión renal, activación del sistema renina, acá, y esto genera todo lo que acabamos de aprender. Respuesta del sistema renina frente a bajo volumen sanguíneo y baja presión arterial. Entonces aquí tengo caída de la presión arterial, disminución del flujo sanguíneo, o sea, por cualquier motivo, choque hipovolémico. El paciente tiene un accidente de tránsito, hay un sangrado, hay caída del gasto cardíaco, caída de la presión arterial, hipoperfusión, se libera renina, esta renina se une, se convierte en angiotensinógeno, en el hígado se convierte en angiotensina 1, aquí actúa la angiotensinasa y se convierte en el pulmón en angiotensina 2, y la angiotensina 2, habíamos dicho que libera aldosterona y esto absorbe sodio, ¿verdad? Y la angiotensina produce vasoconstricción para para elevar la presión arterial. Y por último, vamos a ver el tema de edema agudo de pulmón. Cuando uno revisa el tema de edema agudo de pulmón, vemos esta imagen. Estas imágenes que ustedes ven acá, la luz apágala un poquito. Estas imágenes que estamos viendo acá es líquido, líquido. El intersticio está con agua. El alveolo está con agua. Esta paciente acaba de infartarse o hizo una crisis hipertensiva severa y hace edema agudo de pulmón. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del edema agudo de pulmón? La siguiente. Nosotros tenemos a nivel del ventrículo, miren, esto es ventrículo izquierdo, en condición fisiológica, mi presión de fin de diástole de ventrículo izquierdo, máximo 10, de 8 a 10. Mi presión en la aurícula izquierda de 0 a 3. Mi presión a nivel pulmonar capilar, 7. Entonces, eso es mi fisiológico. Cuando yo tengo un equilibrio de buena presión, cuando no estoy en edema agudo de pulmón, en este momento tengo 10, 3 y 7 en el capilar. Una crisis hipertensiva, un infarto agudo de miocardio, va a elevar súbitamente esta presión. Esta presión de 10 se va a ir a 20. Esta presión de 20, acá, no, 13. Aquí se eleva a 13, en el ejemplo. Desde 10 a 13. Esto va a subir a 15 para poder bombear la sangre de aurícula a ventrículo. Y esto que era 7, presión capilar pulmonar, ahora va a ser 28. ¿Para qué? Para vencer la presión de la aurícula izquierda y vencer la presión del ventrículo izquierdo. Este exceso de presión capilar, que es mayor a 7, está a consecuencia del aumento retrógrado de las presiones. Va a empezar con presión capilar de 28, ya no de 7,
Sale el líquido al espacio intersticial, pasa el líquido hacia los alvéolos. Entonces tenemos esa imagen que acabo de mostrarles, a la de mariposa. Entonces la fisiopatología del edema agudo de pulmón es un aumento súbito de la presión intraventricular izquierda, mayor a lo normal. Y la aurícula tiene que ser mayor a la del ventrículo izquierdo. Para vencer esta presión, ejemplo 15, yo tengo que tener 28 milímetros de mercurio en presión capilar para poder vencer. Y miren acá esto. Esta presión acá era 25, acá. Y miren ahora en cuánto está, 35. O sea, tengo que aumentar la presión del ventrículo izquierdo para poder vencer esta presión. Entonces, en el edema agudo de pulmón, la clave está en que hay un aumento de la presión capilar pulmonar, pero van de la mano con aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo, aumento de la presión dentro de la aurícula izquierda, y esto lleva a un aumento de la presión capilar pulmonar. ¿Alguna pregunta? ¿Las preguntas? ¿Qué hago?